Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 3. Hoy queremos subrayar el versículo 31. Los protagonistas de este versículo, vamos a leer un poco, nos dice lo siguiente. Entonces, habíamos quedado en el versículo 30 en que Joab y su hermano Abisai asesinaron a Abner porque éste les había matado a su hermano Asael durante la batalla de Gabaón. Hasta ahí habíamos quedado. El versículo 31 de nuestro estudio del día de hoy, David dijo a Joab y a sus acompañantes: rasguen las vestiduras, cíñanse del sayal y hagan duelo por Abner. El rey David fue caminando detrás del féretro. Bueno, hasta ahí entonces, fíjense, les llama la atención en el versículo 29, es que cae sobre ellos, dice que caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que no falten en la casa de Joab hombres que tengan flujo de sangre, lepra, o que anden con muletas, o que mueran a filo de espada, o no tengan que comer. Esa es una maldición que cae, o sea, diga tú y la ñande traicionero. Traicionero, atención, queridos amigos, porque estas son actitudes. Y yo quiero que aprendamos y que conozcamos, porque esta es la palabra de Dios. Alguna vez ñande nañamoiri en práctica. Y pensamos que la religión es simplemente mirar y ver angelito. Porque esta ya lleva ñande apretebe. La imondad y yapúa o promete pareía nambre. Hace poco, ¿verdad? Hay un video que me pasaron, y así, es video. Ella con la gente, palabra de honor. Oye, promete, vamos a bajar el combustible 3 veces más lluvia, era un año ahora samite. 3 veces más lluvia el combustible. Vamos a bajar el combustible. Pues calcula, mira, la canasta familiar estará mucho mejor ahí. Más obvio. Un malazo 9.500, ahí te pone todo, te pone todo. Lo que era en ese tiempo, ¿verdad? Porque está pues, todo grabado. Hoy en día pues se puede grabar todo. Oye, va, 9.500 era. Ahora 45.000. Vamos a decir que 5 veces más moyupinas. 5 veces más. La canasta familiar. Vamos a estar mejor. Ahí vas a ver. O sea, eso es lo que justamente aquí te está diciendo. Esto te está diciendo. Que ese es el verdadero asesinato. A eso que se refiere. Aquí que no es reflexionar que te y cutundo y cuturo yucateando yucaya lleva, sino que cómo nosotros asesinamos al pueblo. Joab y su hermano Abisai asesinaron a Abner. Por eso que el autor sagrado es y señan de hombre uponaña de ella bañan de la yucaña de la pisaben. Estas son las formas de matar al pueblo, la forma de matar a tu hermano, ¿entiendes?
porque éste les había matado a su hermano Asael durante la batalla de Gabón. Entonces ahí viene la venganza, ¿verdad? O sea que somos nosotros los que producimos después esa ira, ese rencor, esa inestabilidad dentro de la misma comunidad. Y antiguo, yo la llevo. ¿Por qué? Porque somos muy egoístas. Ya mañana añan de ombligo, ya mañana añan de grupo, ya fulano Pepe, que esto, aquello le hace grupito. David dijo a Joab y a sus acompañantes, y esto es lo que hoy estamos reflexionando. David dijo a Joab y a sus acompañantes, rasguen las vestiduras, cíñanse de sayal y hagan duelo por Abner. Es decir, este versículo 31, queridos amigos, nos va a llamar el autor sagrado a una verdadera conversión. David no hizo que ya llega que lo mitad. Ya llega que lo mitad. Ani que pese a continuar, ni la ñan de ya pude, porque ñan de ya puno, ñan de ya yucala, ñan de la visabe. Ya promete pareja, pendo y coimba eve. Y entonces quiere decir que estuvimos mintiendo, o como dice, o decía, de feliz memoria, Benedicto XVI, cuando le hablaba a los alemanes ahí en el propio Congreso. Si ustedes se reúnen aquí solamente para levantar la mano y decidir a favor de su grupito y piensan solamente en lo que le conviene a ustedes, entonces este es un grupo de bandidos. Grupo de bandidos, ellos, Benedicto XVI, el Papa, en su misma ciudad, en su mismo pueblo, en su mismo país, a los alemanes, cuando era Papa. A verlo a uno, ¿se dan cuenta, queridos amigos? Bueno, vamos a volver enseguida con más ñandi charañe, Antiguo Testamento. Me consume el ansia de volver a verte. No resisto yo más estar sin ti. En lo hondo de mi corazón te anhelo, que nos amemos más tú y yo, es mi deseo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la eternidad. Te prometo yo jamás dejarte solo. Sé que tú me harás vivir en tu bondad. Oh amado prisionero de amor, átame a tu corazón, que nos amemos tú y yo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu
hasta el final, por la eternidad. Yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús. Un pacto de amor hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando Él ya no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte, y cuidó con su amor maternal, y cúbreme bajo tu manto, y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Lo acompañaste en la cruz y en el pesebre, siendo niño, y cuando iba al Calvario, donde Él fue, tú ibas detrás. Como un niño, recostarme en tus brazos de madre, protegerme bajo tu amparo, de tu mano aprender a adorar, adorar, y cúbreme bajo tu manto, y abrázame en mi necesidad, dulce madre,
escucha mi oración. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad. Dulce Madre, Dulce Madre, Dulce Madre, Dulce Madre. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe e Antiguo Testamento. Estamos hablando en este versículo 31, los protagonistas, ¿verdad? David, por una parte, Joab y el pueblo, ¿verdad? Son los personajes claves aquí, en este momento, que les llama a la conversión. David dijo a Joab y a sus acompañantes: rasguen las vestiduras, cíñanse de sayal y hagan duelo por Abner. El rey David fue caminando detrás del féretro, es decir, siempre a David se le presenta como el hombre fiel, el hombre leal, el hombre leal. Yo hice un berit, yo hice una alianza, ni al mismo rey, ¿se acuerda? De los filisteos. No hizo ninguna traición, etcétera. Ni al mismo rey Saúl, que le perseguía a muerte. Busca, se escapa, se escabulla, hace de todo David, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Es decir, el autor sagrado tiene muy clara la idea, ¿verdad? Que la violencia solamente va a generar más violencia. A David Beñemoí siempre procurando ese shalom, esa paz, ese agua, y sobre todo es un llamado a la conversión, porque ahora directamente David, oye, no es yo, a peña convertirse, amigo. Por eso le dice, David dijo a Joab y a sus acompañantes, es decir, al Israel que le acompaña a Joab: rasguen las vestiduras. Esto es signo de conversión. Cíñanse sayal, signo de conversión. Y hagan duelo por Abner, signo de conversión. Se dan cuenta, 3 veces insiste con 3 elementos. Y luego él mismo se pone como ejemplo y él mismo hace, se va caminando detrás del féretro de Abner. Así es que al recibir la noticia de la muerte de Abner, que era general enemigo, porque era el general del ejército de Saúl, sin embargo, David ahora está queriendo hacer un proceso de unificación. Y no es que viene y le va a echar leña aquí. Menos malo, manogo, tama, ore, muñac, petama, se yucase.
nada. David gacha, se viste de sayal, rasga sus vestiduras, se ciñe del sayal, ¿verdad? Y va detrás del féretro de Abner, porque él quiere la unificación de Israel, él quiere la unificación de su pueblo, de su gente. Entonces busca la justicia, queridos amigos. Busca la justicia. No es que también yo me voy, me hago el chancho rengo, gente me voy a participar. Que no es que David se va y participa uno más y después va a hacer lo que quiere. Sino que él con eso está demostrando que él quiere unificar y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque él ya ha renunciado a muchas cosas y entre ellos renunció a la venganza. Renunció a la muerte, ¿verdad? De los demás. Después de la muerte de Abner, David entonces busca honrar su muerte y demostrar que su gobierno no se basa en la venganza. Absolutamente él no quiere eso. Él lo que quiere es la justicia y el respeto. Justicia y respeto para su pueblo. A pesar de que Abner fue parte de las fuerzas enemigas de David, totalmente a favor, ¿verdad?, de Saúl, él no lo trató con desprecio, sino que le demostró en todo caso compasión. Le demuestra compasión. Y sufre también. Y mira un poco lo que hizo Joab. Él no permite eso. David ordena que todo el pueblo se uniera entonces en luto. Tenemos que reconocer, tenemos que mirar a este hombre, aún en el dolor y sobre todo cuando Abner fue en el pasado que había luchado contra David, pero igual David. Entonces, queridos amigos, cuando nosotros miramos este versículo 31, David dijo a Joab y a sus acompañantes, rasguen las vestiduras, cíñanse de sayal y hagan duelo por Abner. Y luego él mismo fue caminando detrás del féretro. Esto subraya el poder, ¿verdad?, de la reconciliación. Vea la ñandella de acá, reconciliarnos, el respeto, incluso para aquellos que fueron enemigos, en este caso para David. Lecciones claves aquí tenemos y que son esenciales y fundamentales para nosotros hoy. El perdón, la misericordia, es lo que debe prevalecer, queridos amigos, sobre la venganza. Perdón y misericordia. Prevalecer sobre la venganza. Volvemos enseguida con más ñandillarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. Escucho mi voz, clame por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvía, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios.
tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen, tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos si todo es tu regalo? Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, esto te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. No desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Aquí están mis trabajos y mi fe, mis mates, mis pasiones y mis sueños, y todas las personas que me diste. Desde mi corazón te las ofrezco. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos si todo es tu regalo? Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR, escaneando
podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este jueves 27 de febrero. Estamos casi concluyendo nuestro segundo mes del año 2025. La palabra del Señor nos invita a ser sabios desde el libro del Eclesiástico, capítulo 5, del 1 al 10. Yay puruhan guaya la ñane acá, ya yeje sape mía, yepa, ya yeje sape aña, mañana, ya jesaña, hindú, haya ya pupe esa peñandera, peñande, yaro esa caja llante. No confíes en tus riquezas, no digas, con esto me basta. No sigas tu instinto y tu fuerza secundando las pasiones de tu corazón. Y no digas, ¿quién puede dominarme? O bien, ¿quién logrará someterme por lo que he hecho? Porque el Señor ciertamente te castigará. No digas, he pecado, ¿y qué me ha pasado? Porque el Señor sabe esperar. Del perdón no te sientas tan seguro mientras acumulas pecado tras pecado. Y no digas, es grande su compasión, me perdonará mis muchos pecados. Porque Él tiene compasión y tiene cólera, y su ira recae sobre los malvados. No tardes en convertirte al Señor, ni lo dejes de un día para otro, porque de repente la ira del Señor se enciende, y el día del castigo perecerás. No confíes en riquezas injustas, porque de nada te servirá el día de la desgracia. Queridos amigos, más claro que esto, el agua. Ya es ahí, más claro que esto. No confíes en tu riqueza, y ahí gira todo en torno a esto, queridos hermanos. Toda la reflexión sapiencial del libro del Eclesiástico nos invita a poner nuestra confianza total en Dios, a vivir de acuerdo a los mandamientos que Dios nos va indicando, su GPS, ¿verdad?, que está bien marcadito hacia dónde tenemos que ir, y la hoja de ruta que nos va indicando para llegar hasta ese proyecto, hasta esa realización y dignificación de la vida del hombre, de cada uno de nosotros, y por ende de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestros proyectos, de nuestra nación. Queridos amigos, como les dije, más claro que esto, el agua. No sigas tu instinto y tu fuerza, secundando tus pasiones, las pasiones del corazón, shaipotapea, shayapotapea, estilo Maquiavelo, la shaipotá, la shaipotahaya. Gran pensador, gran filósofo, pero después solamente para mirar de una manera muy egoísta lo que le conviene y lo que a él le canta. Ya es Ayseña de Beñaniñeme, ¿verdad? Entonces, ¿quién logrará someterme por lo que he hecho? Uno se hace la pregunta. Mavio, donde va violante yapota, va ella yapota. ¿De dónde alimba ella ni llamo a ella contra embae? Entonces, son pensamientos humanos. Sin embargo, después la reflexión nos dice, atención, no absolutamente comiences a tardar en convertirte hacia el Señor, ni lo dejes de un día para otro, porque de repente la ira del Señor se enciende. Queridos amigos, pidamos esta gracia. Vivamos como hijos dignos de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Yandillarañe Antiguo Testamento. Estamos con este capítulo 3 siempre, versículo 31, hoy,
en que David dice a Joab y a sus acompañantes, rasguen las vestiduras, cíñanse de sayal y hagan duelo por Abner. El rey David fue caminando detrás de el féretro. Detrás del féretro él se va caminando. Bueno, estas expresiones, queridos amigos, nos muestran que el perdón y la misericordia está por encima de toda venganza. Por encima. Una lección clave también, el hecho del duelo y la expresión de nuestras emociones. Expresión de nuestras emociones y el hecho del duelo. Estas son simbologías, digamos, signos claros, queridos amigos, ¿de qué cosa? De que todo lo que sentimos, todo lo que lloramos, todo lo que pasa por nosotros, es el proceso de sanación. Y antes que ya voy a llevar la mano a alguien, está haciendo su duelo. Está todavía en tiempo de su duelo. El duelo significa eso, queridos amigos. Es un tiempo procesual de sanación. Tiempo de sanación. O sea que ñandea lleva ave, ñañemoina veñan de ya en donde debe, ya jeshaina veñan de ya en donde debe, eva, amba ella va la ya poñaina. Y es un proceso maravilloso, ¿verdad? Este proceso que nos ayuda también a nosotros a entender que nosotros nos curamos interiormente en la medida en que perdonamos y somos misericordiosos con los demás. Si nosotros nos peleamos y yo, como decimos, te odio, yo siempre estoy ahí rumiando. Yo le odio a ese tipo, yo le odio a esa mujer, yo le odio, no quiero saber nada, no quiero saber. Entonces, malas y cáncer, ¿cuál hace que yo le odio? Él ni se acuerda, ya podemos ir de la iba y nada, va a mandó hasta Ogavetaoina la iba y veramos. Y yo entonces ante esa situación le odio y le tiro veneno, ¿verdad? Entonces ese veneno es lo que a mí ahora comienza a, justamente lo dice el nombre, si es un veneno, me envenena, pero a mí, porque estoy ahí, se Benjamín, uno, soy capaz de perdonar, ¿verdad? Por lo tanto, estas son expresiones de sanación, cuando nosotros somos capaces de perdonar, cuando hacemos el duelo, ¿verdad? Esa es la expresión, y la expresión también de emociones. La reconciliación con los enemigos, entonces, quiere decir que es posible y puede traer la paz, puede. Hasta yo diría, no solamente que puede traer la paz, sino que trae la paz. Cuando hay una reconciliación, conciliar, poner todo de nuevo en orden. Reconciliación, o sea, volvemos a caminar juntos. Y eso con los enemigos. Por eso que el Evangelio, tercer momento que trae Jesús, perdonen a sus enemigos, amen a sus enemigos, recen por sus enemigos. Incluso aquellos que fueron nuestros adversarios merecen respeto. Vea la famoso, el aspecto de nuestra humanidad, el aspecto de lo que nosotros como humanidad sentimos, haya yo respetar, porque es un hermano mío, es de la misma condición, entonces haz a los otros los que quieres que hagan por ti, ¿verdad? Entonces ese respeto, ese cariño, entonces ya yo respeto para. Ahora, esto nos invita, queridos amigos, a que nosotros también tenemos que ser capaces de renunciar a todo aquello que nos daña, renunciar a todo aquello que simplemente está alimentando el rencor, alimenta el odio. Nunca, etc. Hay ciertas estrategias, queridos amigos, pero el verdadero perdón es aquel que entra en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, con el verdadero perdón. Porque en el fondo esto es lo que deseamos. Y entonces debemos ser capaces de dejar atrás el rencor y reconocer el valor de la paz, del shalom famoso, ¿verdad? Y de la reconciliación. Y tenemos que llegar a entrar en el caracú
para darnos cuenta que es eso lo que nos va a hacer que sea opea la ñandemo y ponataina, la ya como comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando regresaba de una cacería se encontró en el camino a un grupo de camisas rojas, que eran los seguidores del revolucionario italiano Garibaldi, que pretendía tomarse a Spoleto, pero Francesco Possenti, nacido en Assisi, Italia, sin arredrarse, lo detuvo y disparó su escopeta con tal precisión que la bala desarmó al jefe. Así lo disuadió y la ciudad se salvó. Ese era el talante de Francesco, un joven que siempre se destacaba por su sonrisa franca, su elegancia y sus dotes de actor y bailarín. Todo esto hacía suponer que sería un hombre de mundo, pero en su interior se debatía entre el éxito mundano y una extraña sed espiritual. Y aunque Francesco Possenti coqueteaba con Dios y le prometía dedicarle su vida, pronto se olvidaba de él y volvía a sus andadas. Hasta que después de la muerte de su amada hermana María Luisa, que reemplazó a su madre fallecida cuando el niño contaba 4 años, las dudas sobre su vocación desaparecieron. En la tradicional procesión anual de la Sacra Icona, la antigua imagen de la Virgen llevada en andas, se quedó mirándolo fijamente por unos instantes y con inefable dulzura le dijo: «Tú no estás llamado a seguir en el mundo, ¿qué haces pues en él?». Al día siguiente, el 10 de septiembre de 1856, a sus 18 años, ingresó al convento de los Pasionistas en Morrovalle y cambió su nombre por el de Gabriel de la Dolorosa. Entregado en alma y cuerpo a la Virgen, Gabriel de la Dolorosa asumió con tal determinación su nueva vida que sus compañeros y superiores se quedaban admirados de su devoción, de ese celo con el que oraba todo el tiempo. Realizaba los oficios más humildes, ayunaba permanentemente, sometía a su cuerpo a duras penitencias, tanto que la dureza de su disciplina al fin cobró su precio. Después de recibir en 1861 las órdenes menores, enfermó de tuberculosis y se fue apagando lentamente hasta que al amanecer del 27 de febrero de 1862, rezando el rosario, San Gabriel de la Dolorosa esbozó una sonrisa plena y expiró, dulcemente, a sus escasos 24 años. El Papa Benedicto XV, al proclamarlo santo, el 13 de mayo de 1920, lo designó como el santo patrono de los jóvenes. Por eso hoy, 27 de febrero, día de su festividad, queremos invitar a todos los jóvenes a caminar junto a San Gabriel de la Dolorosa y vivir como él, aceptando, según sus palabras, que la perfección no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer bien lo ordinario. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. En el Evangelio el Señor nos revela algo sumamente importante. Y es que Dios tiene en cuenta todo. Da a cada uno según su capacidad,
confía la cantidad de talentos a cada uno según su capacidad y nos invita a que podamos hacer fructificar ese regalo. Y en la lógica del reino, el Señor nos enseña que el que guarda, el que se guarda, pierde. Y lo pierde todo. Pero aquel que más regala su vida, más la vive y la vive en plenitud. Qué importante es descubrir que el Señor nos confía una misión que pensó exclusivamente para nosotros desde la eternidad y nos invita a compartir, a dar con generosidad nuestra vida, nuestros talentos, nuestros bienes, nuestros carismas. Y en la medida en que más nos damos en esta lógica del reino, más nos confía el Señor por ser fieles a ese encargo que Él nos hizo. Y esa fidelidad a Dios pasa por la generosidad, por el compromiso de cumplir con ese encargo, esa misión que Él nos confió. Pasa por vivir ese misterio de donarse, de ser instrumento para que también el otro pueda encontrarse con Dios. Si a pesar de nuestras dificultades y de las tentaciones, nos mantenemos fieles a trabajar en esta obra, el día de la recompensa prometida por Dios va a llegar para nosotros. Y el Señor finalmente podrá pronunciar para nosotros lo que tanto ansía decirnos. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, ya que respondiste fielmente en lo mucho, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Cada santo que entra al cielo escucha esta palabra bendita, este saludo de bienvenida que recibe de Cristo Jesús. Que el Señor nos dé la gracia de tener un corazón que siempre trabaje en la tierra con el anhelo de poder escuchar estas palabras el día que nos toque encontrarnos cara a cara con Él. Desde el principio, cuando Dios te pensó, quiso regalarte un hermoso plan de amor. Pensó en cada detalle de tu vida y de tu ser. Trazó una historia interesante que quiere verte recorrer. Quiso entregarte un precioso don para que lleves su mensaje por toda la creación. Y no guardes para ti esa misión que Él te ha confiado. Él espera de ti que fructifique su regalo, dando a conocer la grandeza de ser amados por un Dios que te confía más y más si eres fiel a su llamado. Él quiere que se cumpla en ti su plan de amor, para que al verte cara a cara pueda expresar a viva voz: servidor bueno y fiel, ya que respondiste siendo fiel, ven, entra a tu casa a gozar con tu Señor. Y no guardes para ti esa
Dios que te confía más y más si eres fiel a su llamado. No guardes para ti esa misión que Él te ha confiado. Él espera de ti que fructifique su regalo, dando a conocer la grandeza de ser amados por un Dios que te confía más y más si eres fiel a su llamado. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Antiguo Testamento, tercer capítulo, ¿verdad? El capítulo 3 del segundo libro de Samuel. El versículo 31 es lo que estamos subrayando. Pero todo esto comienza del versículo 28, en que a David se le presenta totalmente eximido de la muerte de Abner. Vea la autor sagrado de esa casetilla Ñandé, David no tiene nada que ver en esto, no tiene velas en el entierro, no tiene nada que ver, nada que ver, nada que ver. Esta es una decisión de Joab. Joab no es capaz de perdonar, Joab es vengativo. A David entonces siempre se le presenta como una persona justa, como una persona cabal. Y aquí comenzaba diciendo que poco después David se enteró de que Asael, que había muerto, fue vengado por su hermano Joab y por su hermano Abisai. Y eso es lo que no admite absolutamente, aquí no está admitiendo David. Esto no puede ser, esto no puede ser. Y por eso el versículo 29 es bastante duro, ¿verdad? Yo tengo muchas veces allá en Tuyevi, ¿verdad? Algunas veces la gente dice, no, el Antiguo Testamento yo no leo luego porque tiene mucha sangre, porque tiene mucha pelea, etc. Pero no es pues que nos quedamos en estos detalles. Estos detalles, queridos amigos, son expresiones dentro de la literatura que refuerzan en nosotros la idea conductora y la idea pedagógica para que nosotros podamos crecer como personas. Entonces, David le va a responder, mi reino y yo somos inocentes delante de Yahvé para siempre, de la sangre de Abner. Y luego nos cuenta que Joab no faltaba, con lo de Joab, que no falten, le dice, cae encima con todo, vos podés ir a David, que no falten en la casa de Joab hombres que tengan un flujo de sangre o lepra, o que anden con muletas, o que mueran a filo de espada, o no tengan nada que comer. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? ¿Se dan cuenta? Esto mismo cae como una maldición, ¿verdad? Esa es la expresión, como una maldición. Pero Dios es el que te maldice. No. ¿Quién es el que se maldice? Yo. Porque decíamos anteriormente, cuando nosotros comenzamos a lucurar y yo no te perdono, y yo tengo el rencor, y yo tengo aquí, y quiero lo que esto, y quiero lo que aquello, ¿verdad? Contra esa persona. Mala ñembeaya, hace la ñembeaya, porque no llego a asimilar, ¿verdad?
Cuando uno está nervioso, cuando uno está así preocupado, da ya caruseo. ¿Y por qué? Y porque toda la parte psíquica, toda la parte del sentimiento va a apoyar y tiene su influencia en el aspecto también fisiológico, en el sentido físico. Entonces aquí mirar bien un poco, tratar de entender, de ver lo que nos está diciendo este pasaje bíblico. Tenemos que ser capaces entonces de mirar, de entender, saber, en muy que pena averiguar y de bueno, se haya por ver. Y bueno, después continúa el versículo 31. David dijo a Joab y sus acompañantes que iban con él, ¿verdad? ¿Qué es lo que les va a decir? El rey David fue caminando detrás del féretro. Entonces no puede tallar. Una forma de decir, todo lo que sucedió aquí, yo no estoy de acuerdo absolutamente. Esta persona merece ser honrada, cualquiera de las personas merecen ser acompañadas y más aún por esta clase de muerte que le han dado, que no tiene nada que ver. Por eso es que nos enseña que debemos ser capaces de dejar atrás el rencor. La ñandeupe anda ya lleno la rencor. Ñande shain bata hoy, ñandera se pata ñande. Y no es solamente eso, sino que también después destruimos a los demás. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.